Regresamos con tu programa Desde tu mirada. Nos están llegando unas participaciones, ahorita nos estaba comentando Don Ají en el corte, que están preguntando si pueden enviar sus sueños, una descripción de sus sueños, para que les podamos esbozar el significado. Aquí hay una cuestión muy importante a propósito, por supuesto que nos encantaría que pudiesen compartirlos, pero previo creo que es importante hacer una aclaración. Para poder describir el significado real, el significado profundo de un sueño, esto no tiene que ver, como la mayoría de la gente puede llegar a imaginarlo, con estos símbolos universales de que X figura o palabra o cosa significa necesariamente algo en particular, como viajes, fortuna, infortunio, qué sé yo. No se trata de eso, sino que cada elemento del sueño va a cobrar un significado en particular únicamente en función del soñante, de la persona que lo está soñando. Por ejemplo, un gato negro no va a significar mala suerte, no significa nada de eso. Un gato negro para una persona que tiene una abuela que tiene un gatito negro, probablemente el gato negro es como una manera de representar a la abuela, a su abuela, a la abuela de esa persona, y a lo mejor está el gato negro en lugar de la imagen de la abuela porque quizás ha tenido un disgusto con la abuela y en este sueño el gato negro está haciendo algo muy molesto fuera de su casa y entonces esta persona sale y le echa un baldazo de agua a ese gato, cosa que por el vínculo de cariño no se atrevería a hacer jamás con su abuela. Esta es más o menos la forma en la que funcionan los sueños. Nos permiten como desahogar un deseo que queda reprimido en lo inconsciente, queda reprimido justamente por sentimiento de culpa, por cualquier clase de razones morales que nos podemos hacer en nuestra cabeza. Y de todas maneras el hecho de que lo reprimamos no significa que no esté pujando el afecto. Entonces, con la intención de desembarazar ese afecto, de poder liberarnos de ese afecto, en el sueño aparece toda una representación muy compleja en donde nos permite hacerlo de una manera en la que ni siquiera nosotros nos demos cuenta. Entonces van a cobrar significado en función a eso. Si yo a todas las personas que me dicen que soñaban un gato negro les dijese que está representando a su abuela, estaría muy equivocada. Entonces lo que podemos hacer aquí, con lo que ustedes nos quieran compartir, si así lo desean, sería como más bien una especie de actividad como de ejemplificar cómo es que se puede desglosar ese sueño, pero no con la intención de asumir que de hecho es el significado certero de ese sueño, porque para hacerlo se necesita tener un conocimiento extenso de la persona que lo está soñando y bueno, de aspectos muy primordiales de su inconsciente, ¿no? Por ejemplo, aquí nos está compartiendo desde el día de ayer, Hilaria nos está compartiendo: siempre sueño con albercas, el agua es limpia, ¿qué significa esto? Ayer soñé que una moto aventaba a un niño y yo me sentía culpable porque en el sueño mandaba a la madre por algo. Hilaria, por ejemplo, aquí y con ya la como precaución de lo que comenté hace un momentito, la parte del sueño con la alberca está muy aislado y nos permite como poder especular muy poco al respecto, porque no nos compartes algo más como si el agua a ti te parece agradable, es agradable, sabes nadar, no sabes nadar, etcétera. Pero la segunda parte que tú nos estás compartiendo a propósito de la moto que avienta a un niño y tú te sientes culpable, vamos a otra vez suponer que este fuese el caso. No sé si este es el caso y es posible que es muy probable que existan otras interpretaciones porque tampoco conozco cuál, ni siquiera sé si tengas hijos, por ejemplo. Pero vamos a pensar en el caso de que una mujer que tiene hijos y por supuesto el trabajo de ser mamá es una cosa sumamente pesada, que es pesada no únicamente por las tareas en sí, sino por los efectos que despiertan todas esas tareas. Tú te puedes enfadar de un montón de cosas que hagas afuera y no te va a hacer sentir culpable enfadarte del tráfico,
enfadarte de hacer fila, no te tiene por qué hacer sentir culpable. Sin embargo, el hacerse cargo de criaturitas a las que quieres también enfada. Esto de ese amor incondicional que nada resiente, por supuesto que no somos seres humanos. También esto nos puede llegar a colmar la paciencia y esto involucra un desgaste extra que son los afectos, porque entra el sentimiento de culpa, entran muchísimas cosas. Entonces, ante una situación tal, una madre podría llegar a soñar, fíjate cómo acá aparecen como dividida, ¿no? La mamá, a la mamá, nosotros tenemos, diría Melanie Klein, está en lo muy, muy básico este concepto de mamá buena y mamá mala. A veces todavía de adultos dividimos todo en bueno y malo. Y digamos que enviaste a pasear a tu parte buena por un lado y por el otro lado te permitiste como ese desahogo. Digo, aclarando que puede ser una especulación. Uh-huh. Y fíjate, Gaby, también tenemos otra participación de Mari, que nos está escribiendo desde Dallas. Bueno, nos está hablando desde Dallas, Texas. Nos dice Mari: tengo 15 años que murió mi papá. Cuando lo sueño, él me regaña y lloro porque siempre está enojado. Esta es otra llamada, podríamos pensar similar a lo que nos llegó el día de ayer. Si usted recuerda a esta persona que había perdido a su madre hace 7 años y siempre estaba soñando con que le preguntaba, ¿no?, por qué la había dejado, y ella se ponía muy mal y se levantaba muy, muy triste. Mari, tú acá nos estás poniendo un aspecto distinto del sueño. Acá es interesante en un sentido diferente, porque no necesariamente estás hablando como de un duelo, sino de esta imagen de un papá punitivo, ¿no?, como si te estuviera reprochando algo. Y acá hay algo interesante para pensar, que también aparece en nuestros sueños. Si se fija, en nuestros sueños, ¿quiénes están? En nuestros sueños estamos nosotros, ¿sí ve? Nosotros cerramos los ojos y los únicos que nos acompañan en nuestros sueños somos nosotros mismos y la representación de las personas que tenemos que nos acompañan en nuestra vida, pero desde nuestros ojos, ¿sí ve? Nosotros estamos, por ejemplo, si de repente soñamos con nuestros hermanos, no son nuestros hermanos visitándonos, somos nosotros en un estado alucinatorio imaginando a nuestros hermanos, alucinando a nuestros hermanos. Esto de repente nos puede llegar a ser demasiado familiar. Decimos, es que él es lo que me hubiera dicho. Ojo, es lo que tú piensas que te hubiera dicho. ¿Sí ves? Es lo que tú interpretas por lo que tú has convivido con esa persona que te va a responder. Lo podemos hacer hasta en vigilia, lo podemos hacer despiertos, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo ahorita le dijera esto a mi hermano, o a mi padre, o a mi madre? ¿Se molestaría conmigo? Estoy seguro de que usted tendría una idea muy, muy acercada de lo que tendrían de opinión sus padres, por ejemplo. ¿Y qué tal si ahorita le dijera a mis padres que me quiero ir a la India, que quiero dejar mi familia? ¿Qué le dirían? Yo creo que estaría muy cercano de lo que le dirían sus padres, solamente con imaginarlo. Lo mismo sucede en nuestros sueños. En nuestros sueños estamos solos. En sí, hay un estado muy acercado a lo que tiene que ver con el sueño, que todos podemos acceder y con toda conciencia. ¿Sí ve? ¿No le ha pasado que de repente se queda dormido y se levanta tal vez un domingo y dice, ay, me voy a quedar otro ratito más, pero el cuerpo ya no tiene sueño? Nosotros ya descansamos lo que tuvimos que haber descansado. Sin embargo, cerramos nuestros ojitos y nos rogamos un poco, decimos, no, ay, y nos quedamos pensando en algo. Si nos quedamos pensando en algo, es muy posible que empecemos a ver imágenes, que empecemos de repente como a soñar despiertos. Hay personas que lo pueden hacer de repente nada más de quedarse en la baba, ¿sí ves? Se quedan pensando en algo y realmente es una ensoñación lo que está sucediendo. No es la experiencia completa, porque todavía estamos en función y en control de nuestro cuerpo. Pero esta capacidad de poder visualizar cosas, de imaginarlas tan vívidas, ahí está. Esto que tú nos estás diciendo, Mari, me parece que no podríamos descartar el hecho de que por ahí haya un duelo que no está muy bien resuelto. Sin embargo, ahí vemos como esta representación superyoica de tu padre, ¿sí ves? De que hay algo que te está reclamando, que te está regañando, ¿sí ves? Todo lo que nosotros vamos aprendiendo como conciencia moral tiene que ver con la imagen de nuestros padres. Si se fija, este tipo de lineamientos morales parten de la experiencia que tuvimos con ellos alrededor de la ley. Específicamente del padre podríamos pensar si estuvo presente, o de la imagen que nosotros nos pudiéramos dar de un padre. Entonces, aquí en tu sueño
aparece una parte tuya representada en tu padre, me parece que lo podríamos resumir de alguna manera, ¿no? Con los elementos que tú nos das, regañándote por algo. Ahí habríamos de preguntarnos, ¿por qué te está regañando? ¿Qué es lo que te trae tan perseguida directamente? No tanto porque sea el papá o porque sea alguna otra cosa. Como te digo, no podemos descartarle el asunto del duelo porque nos das muy poquitos elementos. Sin embargo, ahí hay que preguntarse, ¿en qué nos estamos persiguiendo nosotros? Si la policía nos persigue en nuestros sueños, si nos persiguen perros, nuestros padres, ¿qué sentimos que hicimos mal? Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Tenemos un servicio social. Antes de continuar, se está solicitando donadores de tipo O negativo para el joven Iván Alejandro Alvarado Armas. Es urgente. Se encuentra en el Hospital San Javier en la habitación 2014. Es para Iván Alejandro Alvarado Armas en el Hospital San Javier, habitación 2014. Donadores de sangre tipo O negativo de manera urgente. Y continuando, retomando un poco esta participación, José Luis, de la que hablaste hace un momentito, nos comenta una radioescucha que hace 15 años que ha muerto su padre y cuando lo sueña la está regañando. Aquí hay otra cosa que me llama la atención, que como les explicamos hace un momento, justamente por eso hicimos la aclaración de que son como especulaciones, como no tenemos todo ese terreno fértil de conocer más tu mundo inconsciente en particular, hacer una interpretación certera, bueno, pues no es algo que podamos realizar por esta vía, pero sí me hace pensar tu participación, Mari, en cómo en muchas ocasiones el vínculo agresivo puede quedar afectivizado, puede quedar cargado de afecto como algo positivo. ¿Por qué? En otras ocasiones, cuando hemos hablado acerca del maltrato, de algunas formas distintas, veladas y no veladas de maltrato, decíamos que lo que nosotros experimentamos, la diferencia entre el placer y el displacer, tanto en nuestra cabeza como en muchas ocasiones en nuestro cuerpo, es algo casi cualitativo, es algo como casi cuantitativo, perdón. Es algo que tiene que ver con la descarga. Digamos que lo que experimentas como placer es la descarga de una cierta dosis de displacer acumulado. Suena muy entrebuscado, pero no lo es tanto. Vamos a pensar que si tú estás mucho, pero mucho tiempo parada o parado, al momento en que te sientes, eso va a ser muy placentero porque ya estabas demasiado cansado. Si pasas mucho tiempo sin comer, entonces va a llegar el punto en que te dé hambre y la comida la vas a sentir placentera. Digamos que son un conjunto que va de la mano, placer y displacer. No podemos deshacernos de uno porque si nos deshiciésemos del displacer no podríamos experimentar placer tampoco. Entonces, en distintas historias, en distintas formas de vida, a veces la persona se topa con que aquellos más relevantes en su vida, como pueden ser mamá, papá, hermanos, tienen más bien una tendencia a generar estímulos displacenteros. Por ejemplo, puede que sean personas que gritan, puede que sean personas que golpean, que insultan, que humillan en distintos niveles y de distintas maneras. Esto, por extraño que pueda parecer a la mayoría de las personas, puede internamente llegar a significarse como placentero también. ¿Por qué? Porque es la única forma de interacción que tengo con esas personas. Probablemente te ha tocado ver en algún momento a una pareja, por ejemplo, que se llevan de la greña y que están constantemente discutiendo y gritando, y quizás desde fuera parece absurdo y uno dice, bueno, pero es que ¿para qué le pregunto, para qué le dice eso si ya sabe que nada más va a empezar una discusión y entonces parece que estuviese buscando? Pues sí está buscando, porque esa es la relación, ese es el momento de afecto, ese es el momento de pasión que hay entre esas dos personas finalmente. Entonces, en situaciones en las que se ha cargado este regaño, este grito, este maltrato de una u otra forma,
también puede quedar el evocar ese momento como lo más fidedigno que podrías recordar, por ejemplo, de un padre o de una madre. Definitivamente no estoy diciendo que sea tu caso, porque no sé cuál era la relación que tenías con tu padre, pero me hiciste como reflexionar un poquito acerca de eso, ¿no? Y el por qué está enojado, creo que es muy importante lo que te comentó José Luis, ¿no? Como para tranquilizarte tú, no es que él esté enojado contigo, tú estás enojada. Es algo que tú tienes hacia ti misma, pero no es que él esté en alguna parte enojado contigo, ¿no? Tenemos acá más participaciones, José Luis. Alma nos está comentando, casi siempre sueño y no lo recuerdo, mira qué interesante, pero lo que recuerdo siempre son lugares feos y sucios, por lo general es un tipo rancho. Cuando era chica vivía en un terreno, eso sí, era muy limpio. Y sueño a mis hijos cuando eran chicos, ellos ya son grandes. Bueno, parte de la represión, decíamos, el sueño está hecho para que aquellas cosas que son reprimidas y que no te permites a veces ni siquiera pensar durante vigilia, las puedas desahogar estando dormida o estando dormido. El hecho de que olvidemos nuestros sueños nos es como un indicio más de la represión, y creo que lo que tú nos estás diciendo como que concuerda muy bien con esto, ¿no? Es una cosa curiosa esto que tú nos dices, Alma, de cómo sueñas a tus hijos chiquitos y sueñas algo contrario a lo que tú pudiste haber vivido, ¿no? Podríamos pensar. Acá es interesante porque en otros programas que hemos hablado del trabajo del sueño, acuérdese, podemos encontrar la función del sueño dentro de la teoría psicoanalítica en el cumplimiento de los deseos inconscientes, ¿sí ve? El cumplimiento de los deseos no tiene que ser una cosa maravillosa, ¿sí ve? En el cumplimiento de los deseos hay deseos que se ubican en el terreno de lo prohibido y por lo tanto en su cumplimiento está una situación angustiante. Por ejemplo, un deseo asesino, ¿no? Un deseo asesino, hay personas que realmente lo sienten pecaminoso, lo sienten durísimo dentro de su pensamiento, ¿no? ¿Cómo voy a desearle yo mal a esta persona? ¿Cómo voy a desearle yo mal a mi familia? ¿Sí ve? Ahí hay una cosa muy interesante que en algún momento en la época victoriana Freud se preocupó muchísimo de poder introducir este tipo de pensamientos en el ámbito científico de la psicología, porque parte de la teoría psicoanalítica y de todo lo que tiene que ver con el complejo de Edipo es alrededor del deseo asesino ante el padre. ¿Sí ve? Estas ganas de matar al padre. Esto, imagínense, si ahorita nos suena así como, ay, un niño, ¿cómo va a querer un niño desaparecer a su padre, matarlo? Si ahorita nos suena raro, imagínense hace 150 años, 200 años, ¿no? Por supuesto que era una cosa blasfema de decir en voz alta. Sin embargo, el poder pensar en esto nos abre la posibilidad de conocernos en una totalidad, ¿sí ve? De la misma manera la sexualidad en los niños, ¿no? Pensar que los niños eran querubines, que no tenían ningún tipo de sexualidad. Imagínense la puerta a cuántos abusos dejaba abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, los niños no piensan en eso, entonces vamos a meterlos a todos en el mismo cuarto encuerados, vamos a bañarlos a todos juntos, ¿no? Y los niños excitadísimos, ¿no? Y nosotros en nuestra ignorancia de pensar que los niños no tenían eso hasta que ya cumplieron unos 12, 13 años, ¿no? O en la perversión. O en la perversión, por supuesto, ¿no? Se abren puertas horribles cuando ignoramos estas partes de nuestra naturaleza humana. Pero en el sueño está la posibilidad de cumplir estos deseos, ¿sí ve? De apretarle el pescuezo a estas personas que nos caen mal, de darle rienda suelta a nuestros impulsos sexuales, por ejemplo, dentro de la fantasía. En el sueño todos esos deseos se ven cumplidos. ¿Por qué? Porque es un mecanismo en lo inconsciente. Para que esto sea posible, para que esto no sea algo angustioso, se tienen que reprimir, se tienen que pasar por un cierto filtro que tiene que ver con el trabajo del sueño. Por eso es que soñamos tan críptico, ¿sí ve? Por eso es que soñamos símbolos y lugares en donde está lloviendo de abajo para arriba y personas que no conocemos. ¿Por qué? Porque de ninguna otra manera eso podría ser representado sin que fuera algo angustiante para nosotros. Esto lo podemos decodificar y entender qué es lo que está sucediendo en nuestros sueños. Pero de otra manera es inaccesible para nosotros. Y tan inaccesible es que esa represión es tan fuerte, cae tan fuerte sobre esas representaciones que se nos olvidan. Después de un rato se nos olvidó. ¿Cómo se nos olvidó si lo acabamos de pasar, ¿no? ¿Cómo es posible que minutos después de despertar ya no sabemos qué soñamos? Si soñamos durante un buen rato de la noche.
Ahí es en donde funciona todo esto. En esto que tú nos estás diciendo, hay que pensar y hay que saber que hay mecanismos atrás de los sueños. No hay que intentar buscar directamente lo que nosotros estamos viviendo. Y sin embargo, dentro de nuestros sueños se va a manifestar nuestro mundo psíquico. ¿Sí ves? Hay personas que no pueden soñar su realidad presente. Hay personas que siempre se sueñan pequeñitos frente a los demás. Hay personas que se sueñan deformes. Todas estas cosas tienen que ver con nuestra propia representación de nuestra persona y de los que nos rodean. Si ves, desde la subjetividad, que ahí podemos ver como más desenmascarada, esto de soñar a los niños tan pequeñitos siempre, tiene que ver con el propio deseo de quererlos ver así. ¿Sí ves? Sería muy posible si nosotros hiciéramos esta tesis. Una vez más, es una llamadita lo que tú nos estás diciendo, pero es algo muy posible y que se manifiesta en muchos otros momentos en donde ya podemos ver más información. Ese es nuestro mundo, ese es nuestro mundo psíquico, ese que se plantea en el sueño, esas tripas de repente, que nos parecen tan feas. De ahí estamos construidos, así que hay que tenerles mucho respeto y hay que intentar reconocerlos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Vamos a procurar hacer lo posible por contestar todas las participaciones que nos hicieron favor de aportarnos. Rosa nos está preguntando por qué a veces que estoy en lugares y veo personas me da la sensación que ya los había visitado o ya los había visto. Hay el día de ayer más o menos estábamos hablando un poco del funcionamiento del cerebro. En realidad, la manera en la que el cerebro responde es increíblemente rápida. No te puedes imaginar qué tan rápido es como para que al momento que tú tocas algo, en ese mismo instante, en ese mismo segundo, lo alcances a percibir. Hay toda una línea de conexiones neuronales que se tienen que activar para avisarle a tu cerebro que eso está sucediendo. Esta velocidad, digamos que nos permite de pronto tener una cierta como elasticidad que nos hace pensar que algo que acabamos de ver es como si lo hubiésemos visto segundos antes. Seguramente a muchas personas les ha ocurrido que les despierte todo un sueño más o menos estructurado a partir de un sonido. A lo mejor tú te dormiste muy cansado y a la hora que suena el despertador, tú tienes todo un sueño elaborado de que algo sucede, un incendio, qué sé yo, y entonces vienen las sirenas de los carros a recoger a las personas que están, y en realidad el sonido de aquellas sirenas, de una ambulancia que tú alcanzaste a llamar y alcanzaste a ver el accidente y alcanzaste a hacer un montón de cosas, en realidad es de hecho el sonido de tu despertador. Y puede parecer increíble como en milésimas de segundo, las mismas, al mismo tiempo que tú percibiste ese sonido como para que te alterara el sueño, te fueron suficientes para crear toda esta experiencia compleja dentro de tu cabeza. Nuestra percepción del tiempo aquí en consciente es muy lineal y estructurada, pero dentro de nuestra cabeza no es así, no hay una cosa lineal, no es atemporal nuestra cabeza totalmente en el interior, en el inconsciente. Entonces, este tipo de experiencias pueden ocurrir justamente por eso. A veces, imagínate como un fallo, como un tropiezo en esa serie de conexiones neuronales que nos hacen sentir que esto que acabo de percibir en el mismo segundo, así como el despertador, así como el sonido del despertador, la imagen de esta persona la puedo trasladar un poquito atrás y en mi percepción consciente es como si ya hubiese sucedido incluso toda esa charla que tuvimos, por ejemplo. Esto, claro, no despegado de lo que te haya podido despertar esa persona. A lo mejor una persona, te sucede con una persona no de una forma como indistinta, sino que probablemente te sucede con una persona que algo te evoca, porque muy en el fondo y sin que tú te des cuenta te puede recordar a alguien, su aroma te puede recordar a algo, alguna situación, algún momento de tu vida,
y eso hace que fijes una atención en particular hacia él o hacia ella que te evoca esta sensación de déjà vu, lo dicen algunas personas, ¿no? Por acá tenemos más participaciones, nos dice Pedro, tengo premoniciones, cuando tenía 6 años sentía que me estaba levantando, pero levitando, pero en ese momento me caí. 20 años después me pasó lo mismo. En una ocasión sentí un temblor, pensé que sí había temblado, pero solo lo sentí yo. Días más tarde tembló, no sé si esto fue casualidad. Es muy difícil que nos ocurra una casualidad, no es imposible, pero es difícil que ocurra una casualidad. No obstante, esto en la mayoría de los casos, esta causalidad, tiene que ver con nuestros mecanismos inconscientes, tiene que ver con nuestro nivel de angustia, con nuestro nivel de conexión o desconexión. De hecho, hay una cosa muy curiosa, hay ciertas patologías que a veces están asociadas socialmente, se piensa que se tienen algunos tipos de poderes, por ejemplo, para ver más allá. En realidad, de hecho, hay patologías que pueden llegar a hacer a las personas más sensibles y que les permiten percibir cosas que la mayoría del resto de las personas no percibiría, justamente porque nosotros decimos, para tener una función consciente congruente, necesitas deshacerte de muchos de los estímulos que está teniendo tu cuerpo para concentrarte en uno y prestar atención a un diálogo. Hay personas que están constantemente recibiendo todos los estímulos simultáneamente, los de su dedo, los de su oreja, los de su uña, los de todo. Y eso los desestructura bastante, pero también les permite tener percepciones muy, muy específicas, ¿no? Fíjate, Gaby, tenemos más participaciones. Nos dice Anónima, ¿se puede llevar un duelo por la pérdida de la madre cuando la madre fue muy mala con la hija y hasta con la nieta al grado de querer matarlas? Mi mamá murió hace 7 meses y es feo, pero sentí tranquilidad y no le lloré. Anónima, acá hay una cosa importante con lo que tú nos dices de los duelos. La madre, por más mala que pueda haber sido, no deja de ser esa figura que nosotros representamos como la madre. Si ves, ya desde como tú la nombras, ahí ya tiene su importancia. Por supuesto que va a haber un duelo que podríamos pensar que es distinto, ¿no?, al que podría llevar a alguien con una representación sumamente positiva de su madre. Sin embargo, aún así, digamos que el duelo con la madre no siempre va hacia su personalidad. ¿Sí ves? Hay personas que son bastante fastidiosas y hay personas que se pueden calificar hasta peligrosas, como tú nos estás comentando. Sin embargo, el duelo va hacia la función de la madre, ¿sí ves? No hacia la persona. La función, tú podrías decir, bueno, pues mi madre nunca me cuidó, era muy descuidada. Sin embargo, es lo que se espera de la madre, ¿sí ves? Es lo que nosotros tenemos como idea de lo que debería ser la madre. Y sobre eso es que se elabora el duelo. Tú nos estás diciendo que necesitas terapia y con quién debes de ir. Pues bueno, Anónima, con quien tú te sientas cómoda. Eso es lo más importante cuando nosotros estamos buscando un terapeuta. Primero, que sea alguien calificado, que nosotros conozcamos por referencia, ¿sí ves? No hay que irnos con la referencia de este señor me cae muy bien o esta señora es muy ocurrente con sus comentarios, sino alguien que tú veas que realmente le han ayudado a otra persona. ¿Sí ves? Si tú vas por esa referencia de algún terapeuta que conozcas, tú dices, oye, mira, mi primo va con una persona o el amigo de fulano va con una persona, yo lo veo muy bien, yo lo veo que le va bien en su terapia, que se siente bien, que ha avanzado en sus cosas, en sus problemas. Esa es una buena persona con la que tú puedes asistir. Hay que buscar que sea alguien calificado, ¿sí ves? Porque no es cualquier cosa. Imagínate, ahorita estamos hablando de una parte muy pequeñita al respecto de la teoría en la psicología. Esto es una puntita. Es imposible pensar que uno puede ser terapeuta, que uno puede aprender a hacer todo este tipo de cosas tomando un diplomado, por ejemplo, que yo me dedicaba a ser arquitecto y de repente tomé un diplomado de psicoterapia y que por lo tanto ya puedo dar psicoterapia. Hay que buscar a alguien que esté calificado, que tenga las licencias necesarias para poder desempeñar este trabajo. Sin embargo, el tener la licencia no es una cosa que te vaya a asegurar que sea un buen terapeuta para ti. ¿Sí ves? Es alguien que te genere esta sensación agradable, es alguien con quien tú te sientas cómodo para poder exteriorizar todas estas cosas y que te prestes para que se te ayude. Eso es lo más importante. También tenemos a Salvador que nos dice, ay Dios mío, nos están llegando un montón de participaciones. Nos dice Salvador, muy frecuentemente sueño que todos me siguen pero no me alcanzan, sueño mucha agua, a veces sucia, a veces cristalinas, sueño víboras, cuando me ven se van. Salvador, son elementos interesantes los que tú nos estás planteando en tus sueños, pero no nos hablas de un contexto.
si ves, puede significar, digo, si fuera adivinanza el aguacate, si ves, puede significar muchísimas cosas. Acá lo importante y que tú puedes hacer desde tu propia perspectiva es en qué momento sueñas con esas cosas, cuáles son tus ansiedades en ese momento, porque ahí es en donde se están traduciendo en los sueños, ya sea con agua, con víboras, con lo que sea. Nos dice Blanca: necesito palabras de aliento. Mi hijo murió hace 15 días en un accidente. Él tenía 34 años, dejó 3 hijos. Nadie ha muerto en mi familia, él es el primero. Yo no puedo soportarlo, ¿cómo le voy a hacer para superarlo? Él murió enojado conmigo, desde mayo no me hablaba. Blanca, ahí no hay mucho que te podamos decir como palabras de aliento. Ahí hay que buscar un proceso, ahí hay que buscar un acompañamiento terapéutico para que tú puedas procesar este tipo de trauma. Ya para terminar nos dice Katy: una vez soñé que se moría una señora. Le platiqué a mi mamá, pero me dijo que ella estaba bien, pero murió por la tarde. Soñé que mi abuelita la velaba y ella murió a los 2 meses. Katy, esto ya más o menos lo había respondido Gaby en alrededor de las coincidencias que podemos vivir, que tienen más que ver con lo que nosotros percibimos que con un azar tal cual. Pero aún así el azar está, ¿sí ves? El azar existe, y así como se muere esta persona, se pudo haber muerto otros cientos de ellos. No hay que perseguirnos con esta idea de que tenemos este ojo de tondera que nos permite ver hacia el futuro. Es hacia nosotros, hacia donde estamos viendo. Pero bueno, por el día de hoy se nos acaba el programa, así que por el día de hoy me despido. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, nos escuchamos mañana.